Purísima. Sin pecado concebida María Por Santísima. Semana Santa. Queridos hermanos y hermanas, hoy es el último día del año y es la fiesta de San Silvestre también. Fue Papa. Y precisamente sabemos que Benedicto XVI acaba de fallecer. Benedicto XVI falleció esta mañana, bueno, ayer en la noche. Entonces es importante hablar del tema para todos nuestros oblatos, nuestros fieles. ¿Qué representa aquí? ¿Qué significa todo esto, no? Sobre todo porque hay que estar bien parados en la doctrina y haciendo la voluntad de Dios. Acuérdense que este tema del Papa es un tema muy delicado, muy importante y clave. Clave para no desviarse, no salirse de la Iglesia Católica, no cometer un error grave de decisión o de apreciación, subjetivismo. No dejarse llevar por el subjetivismo o por opiniones, sino conocer la doctrina de la Iglesia acerca de este punto para seguirla. Digo, es el mérito emocional de Lefebvre. Entonces vamos a explicar este punto tan importante. ¿Qué significa todo esto? ¿Y qué posición tomar acerca de todo esto? Porque en este momento el mundo tradicionalista está como confuso. No saben ni qué pensar ni qué decir. Bueno, para explicar este punto quisiera primero recordarles la historia de David, el profeta David, el rey David, con respecto a Saúl, que fue el primer rey. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel era gobernado por jueces. Entonces, como había reyes en todos los reinos de alrededor de Israel, ven el progreso, vean que eran muchos beneficios que hubiera un rey, porque así todo el mundo amaba al rey y esperaba todo del rey. El rey les daba todo lo que, digamos, todo se centraba en su poder. Entonces les interesó, porque era la costumbre de aquella época tener reyes, ¿no? Entonces Dios dijo, no me pidan rey, porque yo estaba gobernándolos a través de jueces. O sea, ha sido una teocracia, así le decía Dios en el Antiguo Testamento. Significa que yo pongo un juez y yo gobierno a ustedes a través de mis jueces, de mis sacerdotes. Así era como se gobernaba Israel. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo siguió pidiendo un rey, un rey, un rey, un rey. Entonces Dios mandó a Samuel. Dijo, bueno, voy a darles un rey, pero ustedes van a tener las consecuencias. Este rey lo voy a elegir yo. Y lo bueno y lo malo tienen que aceptarlo y haga lo que haga, ustedes tienen que aceptarlo. Pero lo voy a poner yo a través de Samuel, mi profeta. Entonces Dios le dijo a Samuel, ve a tal lugar, vas a encontrar a tal persona, que era muy humilde, Saúl era muy humilde. Entonces dijo, a ese lo escogí como rey. Entonces fue, lo buscó y lo ungió como rey. Duró 2 años y Dios a través de Samuel le daba instrucciones. Lo iba formando, le iba ayudando. Entonces en una batalla le dijo Samuel a Saúl, Dios quiere que des esa batalla y te va a dar el triunfo, pero tienes que esperar 7 días enteros antes de dar la batalla. Y te va a dar pero tienes que obedecer. Entonces Samuel se fue. Entonces Saúl estuvo con su ejército esperando en ese lugar que Dios le dijo que esperara al ejército enemigo. Estuvo esperando por 6 días, después 6 días y medio, y vio que no venía Samuel, vio que el enemigo estaba cerca, vio que tenía mucha fuerza, había mucha gente valiente con él. Dijo, no, pues ya casi son los 7 días, y no viene Samuel, y el ejército, y ya me siento fuerte, seguro, y viene el enemigo, vamos a empezar la batalla. Dio la orden contra las órdenes de Dios. Dio la orden, hizo la batalla. Claro, no sé si perdió o ganó, no recuerdo si perdió o ganó, pero eso no es importante. Lo que importa es que después de la batalla llega Samuel. Dijo, desobedeciste. Dijo, es que ya tenía toda mi prudencia y todo, humanamente hablando, lo que uno puede juzgar en una situación, yo estaba listo para dar la batalla. Desobedeciste. Y por haber desobedecido, aunque faltaron unas horas para que se cumplieran los 7 días, Dios te acaba de rechazar como rey. Ya no vas a ser rey. Te va a elegir a otro.
Entonces, ¿qué pasó? Dios se buscó a otro, que fue David. Le pidió a Samuel que lo ungiera. Ungió a David. Pero Dios no lo proclamó, no le dijo al pueblo de Israel. Solamente pocos lo supieron. Pocos supieron eso. Y Samuel ya sabía que él había sido rechazado. Saúl ya sabía que había sido rechazado, pero él, aprovechándose que la gente lo seguía, y las 11 tribus de Israel lo seguían, solamente la tribu de Judá se dio cuenta que David había sido, o le creyeron a David en ese momento. Siguieron, una tribu siguió a David y 11 tribus siguieron a Saúl. Entonces, ¿qué pasó? David era el rey, él sabía que era el rey, sabía que Saúl ya no era el rey, pero Dios no lo había quitado. Un pequeño detalle. No era rey, ¿eh? Pero Dios tenía que quitarlo. Entonces, ¿qué pasó? Saúl, lleno de envidia, le faltó ya la gracia, le faltó la ayuda de Dios y tenía posiciones diabólicas, empezó a consultar a brujos, a divinos. Decidió quitarle la vida a David varias veces. ¿Sí? Como 2 o 3 veces atentó con la vida de David, mientras le tocaba el arpa. Y David escapaba, claro, y se defendía. Pero entonces David estuvo como fugitivo y se lo encontró un día a Saúl solo, con toda su escolta de soldados, David. Y le dijeron a la escolta: es tu enemigo, mátalo, tú eres el rey, tú sabes que tú eres el rey, Dios te eligió, él lo rechazó. Y te está persiguiendo, te está intentando matar y está dividiendo a Israel. Es el momento de que lo mates. Y la respuesta de David es muy importante. David dijo: yo no soy nadie para quitar de medio al ungido. No es rey, pero es ungido. Significa que alguien que está divina, que tiene un llamado divino, o que tuvo autoridad divina, Dios lo tiene que quitar. Dios tiene que directamente hacer algo. Yo no puedo quitarle la vida al ungido, si dijo, no puedo. Aunque ya no sea rey, está ungido. Y como él sigue gobernando, significa que significa que Dios sí quiere que siga gobernando. Porque yo no soy nadie para quitarlo, aunque yo sea el rey. Esa respuesta de David es la solución para lo que está pasando ahorita con Benedicto y Francisco. Entonces, ¿qué pasa? Algo divino, algo que viene, la autoridad es divina. Nadie puede quitar una autoridad si no es Dios mismo. Aunque sea seguro, aunque sean todas las señales de que no es, uno no puede tomar la decisión de quitarlo. Así como David hubiera matado a Saúl. Porque ve todas las señales de que Saúl no era ya el rey, no era. La gente lo sabía, su escolta lo sabía, Dios lo rechazó, Samuel lo sabía, el profeta de Dios, el número 1 de Israel lo sabía, y ungió a David y rechazó a Saúl. O sea, eran todas las señales ahí, y aparte estaba persiguiendo a David y estaba dividiendo el pueblo de Israel. Y estaba haciendo muchas cosas que no debía hacer Saúl, porque no tenía la gracia de Dios. Entonces cualquiera humanamente hablando dice: hay que quitarlo. Hay que quitarlo, o hay que matarlo, o hay que desconocerlo como rey. Pero David dijo: no podemos hacer eso. No puedo poner yo mis manos sobre el ungido de Israel. El que tiene que quitarlo es Dios. Por eso cuando Saúl muere en una guerra, estaba moribundo. Entonces llegó Saúl, y estaba moribundo, le dijo a una persona que iba pasando: termíname de matar, porque estoy sufriendo, ya no sobrevivo de esta. Entonces el soldado que iba pasando, bueno, agarró la espada, se la hundió, lo terminó de matar, le quitó el brazalete, le quitó sus insignias de rey y se las llevó a David, como para presumir: mira, yo maté a tu enemigo, terminé de matar a tu enemigo, a que te hacía la vida imposible. Entonces llega este señor con David: mira, tu enemigo número 1 está muerto, el que te hacía la vida imposible, que quería matarte, el que te hacía la competencia, el que estaba en contra de Dios. Mira, finalmente murió. Y David se enojó: tú mataste al ungido del Señor, pena de muerte. Mandó a su ejército que lo mataran en ese momento. Le dijo a su escolta: saca la espada y mátalo. Se atrevió a matar al ungido Saúl. A pesar de que Dios ya no lo respaldaba, no tenía autoridad de parte de Dios, pero Dios no lo había quitado. Un pequeño detalle, Dios no lo había quitado. O sea, una autoridad, alguien que viene de Dios, no se puede quitar así. Entonces, ¿qué pasa? En la situación actual,
Monseñor Lefebvre, en cuanto vienen los papas masones, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, bueno, masones, por lo menos, si no de hecho, por lo menos en la práctica, porque respaldaron todo el Vaticano II, que es la religión masónica. Juan Pablo I, inclusive, porque él no dio señales de tradicionalismo, ¿no? Y Benedicto XVI también, porque él apoyó y respaldó, inclusive dijo que había que interpretar el Vaticano II a la luz de la tradición, que es imposible. Y Francisco también, o sea, todos los papas, desde Juan XXIII hasta ahorita, han sido cómplices con la masonería, de ser enemigos de Dios. Entonces, por eso uno no los ha obedecido. Así como uno no hubiera obedecido a Saúl, Saúl hubiera dicho, quiero que vengan a mi ejército, no, tú no eres el rey, no te voy a obedecer, el rey es David, pero no te voy a quitar, porque eres el ungido del Señor, Dios te tiene que quitar y que quitarte del medio. Yo no te lo voy a quitar, Dios te va a quitar del medio. Entonces, en esta situación, ¿qué pasa? Benedicto XVI es electo papa en el 2004, no, 2003. ¿Y qué pasa? Él tiene la autoridad divina. No lo obedecemos, pero tiene la autoridad divina en ese momento. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Benedicto lo hacen renunciar o renuncia a fuerzas. No cumple con los requisitos de renuncia. ¿Sí? Entonces, probablemente sea papa, probablemente no. Muy probablemente sí sea papa, el papa, haya sido el papa. Pero el quitar o no, o el ratificar sí o no, fue papa o no, eso le corresponde a Dios. Pero como estos papas masones, uno no confía en ellos porque ellos no siguen la voluntad de Dios, las leyes de Dios, sino siguen la masonería. Entonces no puede confiar en la ratificación que Francisco le haya dado a la renuncia de Francisco, de Benedicto. Simplemente uno tiene que esperar una autoridad divina, o sea, de Dios, una intervención divina de Dios para decir, fue válido, fue inválido. Hay que hacerle caso a la renuncia o no hay que hacerle caso. Mientras tanto, Monseñor Lefebvre decía, cuando se trata de autoridad divina, como no puede uno quitarlo al Papa, no tiene autoridad porque solamente Dios lo puede quitar, hay que suspender el juicio, decía Monseñor Lefebvre. No podemos declarar la sede de vacancia y tampoco podemos decir que él es Papa 100%, porque eso Dios lo va a decidir en el futuro. En el presente, por lo menos, hay que rezar por él, reconocer su autoridad, pero no obedecerlo. Ese es Monseñor Lefebvre, toda la sabiduría de la iglesia. Esos son los principios de la iglesia ahí. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente uno no obedece a los papas modernos, pero sí reza por su autoridad divina que recibieron, que tiene que venir de Dios el removerlo o el quitarle la autoridad. Eso solamente lo puede hacer una autoridad, ya sea que directamente de Dios o el próximo papa. O sea, tiene que ser visiblemente que venga de Dios. No puede venir la teología o de la renuncia que no cumple los requisitos. No puede venir de lo que digan los teólogos o lo que piense la gente o lo que diga inclusive el papa mismo. ¿Sí? Porque tiene que ser una autoridad para decir sí o no. Entonces, por eso Monseñor Lefebvre, en esta situación de que muera Benedicto, si Francisco es el papa o no, uno tiene que decir, Dios va a decir si sí o si no. Dios va a rectificar o va a decir que nunca fue, o si fue Papa Francisco o Benedicto, o si fue para la renuncia. Porque cosas divinas hay que esperar la rectificación de Dios, aunque no esté seguro de algo. ¿Sí? Por eso en este momento uno no declara la sede vacante. Uno no dice, no es Papa, no puede decir eso, que ya murió Benedicto. Porque Dios es el que va a decidir eso. Lo que sí yo pienso muy probablemente es que ya en este momento se remueve el catejón. El catejón es el papado. Porque había un plan masónico de dividir el papado en dos. Uno no puede declarar que no es papa, pero tampoco puede decir, imposible decir que hay dos papas. Eso va contra la jerarquía, la constitución de la iglesia. Pero como la intención de los masones era remover el papado, y quizás en el futuro Dios diga que ya no hubo papa cuando Benedicto muere, eso significaría, pero no sabemos ahorita con seguridad, pero en el futuro quizás ya se declare que se remueve el catejón, quizás en este momento. El catejón es lo que faltaba al enemigo de quitar para que apareciera el anticristo. Y ese es el caso desde mi punto de vista, esa es una opinión, eso no es dogmático. Pero por los eventos y por lo que significa un papa,
el papado, que es la piedra angular, porque es la autoridad de Dios, aunque no la use, aunque la mal use, aunque la use para mal, es la autoridad de Dios, que al removerla, al no querer ejercer el papado y no querer tener papa, que es la intención de los masones, que no haya papa, es como remover el catejón. O sea, no hay papado, no hay piedra angular, entonces es el único que nos quedaba de remover, de quitar de la Iglesia Católica, de sus tradiciones, para que aparezca el anticristo, que para mí es el caso. Pero no por eso, que es la señal de que va a venir el anticristo ya en público, tampoco es señal de que no hay papa, no podemos declararlo, tiene que Dios declararlo por una autoridad divina. ¿Sí? Entonces, que quede claro, es muy delicado. Si uno declara que no es papa, uno está en un peligro gravísimo. Porque ¿qué pasa si Francisco se convirtiera? Si Francisco se convirtiera, estamos obligados a obedecerlo. Pero hubo alguien que dice que Benedicto era el papa y muere, en este momento ellos hacen vacantistas, y si Francisco, por un imposible, Dios puede todo, pero si Francisco se convirtiera, no lo obedecerían y que entrarían en cisma y se salen de la iglesia. Pues es peligrosísimo ese punto, es peligrosísimo. Por eso es que uno tiene que seguir la sabiduría de Monseñor Lefebvre, que es la sabiduría de la iglesia, es decir, no sabemos, pero por lo pronto hay que, mientras Dios nos dice cuál es la verdad, no podemos quitar al Papa. Hay que figurar como Papa en este momento. Si se convierte, lo obedecemos. Pero como está predicando cosas diabólicas en este momento, no lo obedecemos, obviamente. Esa es la situación, ese es el equilibrio que hay que encontrar, porque es muy delicado este punto. En este momento mucha gente tradicionalistas, especialmente en Colombia, decían que el Papa era Benedicto 100% y que Francisco no tenía nada que ver con el papado. En este momento entran en vacancia y en cisma virtual. Porque están haciendo como si dijeran, desaparecemos a Saúl por nuestra cuenta, porque él no es rey. Entonces no es papa tú lo desaparecemos, no lo ignoramos y no lo tomamos en cuenta para nada. David diría, no podemos poner nuestras manos sobre el ungido. Si es ungido o no, Dios lo va a decir con seguridad y tiene que venir de él. Pero mientras tanto uno no puede quitarlo, no puede decir que no es, aunque tenga todas las pruebas. ¿Sí? Es que aquí en las cosas divinas uno no puede usar medios humanos para quitar algo divino, aunque tenga pruebas humanas. Es difícil comprenderlo, pero es que así trabaja la iglesia. Por ejemplo, las leyes de excomunión automática no aplican al Papa en las leyes de la iglesia. Si uno cae en esto, cae en lo otro, se aplica excomunión directa y se sale de la iglesia. Eso aplica a los obispos y sacerdotes y los diáconos y fieles, pero no aplica al Papa. Porque la iglesia jamás ha querido que haya anarquía en la iglesia. O sea, Santo Tomás de Aquino dice que la iglesia prefiere un tirano a anarquía. Si hay que escoger entre un tirano y anarquía, prefiere tirano. ¿Sí? Porque anarquía es cada quien hace lo que quiere, no hay autoridad. Eso es los vacantistas, que es peligrosísimo. Dios no ha dicho eso, y jamás en la iglesia se declaró que eso puede existir de manera permanente. No. Dios pone una autoridad como la de Saúl, aunque la rechace, aunque se la quite, aunque no tenga ninguna autoridad. Tiene que venir de Dios la declaración pública de que él no es rey, o de quitarlo. O sea, les digo esto porque muchos ya cayeron en graves por no saber la doctrina bien de lo que es el papado. Delicado, todo esto es muy delicado. Entonces uno reza por Francisco por su conversión, pero no lo obedece. Eso es lo que hay que estar haciendo. Y no declara que no hay papa, no lo declara, porque no sabemos. Dios es el que va a decir con seguridad y por declaración divina qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que creer en ese momento con respecto al papa. Entonces, a pedir esas luces, ahora que el año que comience, que viene muy duro, es una señal de que viene muy duro. Ahora sí, hay que agarrarse con mucha fuerza a la Virgen Santísima de la Soledad, hacer mucha penitencia, dolor, contrición por los pecados, buscar la contrición perfecta y la caridad fraterna en todas sus formas. Dar y dar, aunque no nos paguen mal, no cansarse de dar y de sacrificarse por los demás, por amor a Cristo.
y de reparar los pecados de los demás también por amor a Cristo. Es el momento de apretar tuercas y olvidarnos de nosotros mismos, lo que digan de nosotros, lo que nos ofendan, lo que nos persigan, lo que nos quiten, no importa. Aquí ya es ponerse las armas como soldados y salvar almas y reparar el honor de Dios y enseñar la verdad y prepararse al martirio. Muy probablemente seamos mártires, más de uno, más de tres. Sí. Que Dios nos ayude en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.